¿Qué tal, queridos amigos? Arrancamos un programa más aquí con mi compañero Cosme y estamos muy felices de que se vayan suscribiendo a la página de YouTube. ¿Verdad, Cosme? ¿Qué tal? Todo bien, Sofi, así como vos decís, un programa más. Y no olviden suscribirse y darle like a nuestra página que está ahí en pantalla. Y vamos a estar sorteando también premios, así que aprenderse. Trajiste los premios de los hermanos. Así mismo. Así que la gente están así atenta entonces para todo lo que de cómo se van a ir presentando para el sorteo. Sí, traje un kit. Vamos a estar mostrándole un poquito más adelante. Súper. Sofi, hoy le traemos al público un excelente programa conmemorando otra vez una fecha de duatlón, que fue la primera fecha en realidad que hicimos en el 2019 de un duatlón trail. ¿Vos sabés lo que es el duatlón, Sofi? La verdad que más o menos tengo una vaga idea, pero manejo, ahora que me decís trail, creo que ha de ser una combinación o algo así, cosa que a la gente también le gusta, ¿verdad? Algo nuevo y novedoso. ¿Qué pasó en esa carrera, Cosme? Vamos a ir comentándole a la gente para que se vayan entendiendo una idea de lo que pasó en esa fecha. Bueno, Sofi, primero te quiero explicar. El duatlón trail consiste en corrida, ciclismo y volver a correr. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando más o menos? Y comenzamos con 5 kilómetros de corrida y se le dice trail porque es en un terreno con dificultades, con piedra, arena, pasto. Es una similitud de lo que es MTB entonces. Así mismo, ese mismo terreno manejamos. Entonces comienza con 5 kilómetros de corrida, Bastante. 20 de ciclismo y 2,5 kilómetros al final de corrida de vuelta. Y fue nuestra primera edición en esa modalidad porque siempre estamos haciendo duatlón, pero en asfalto, en la costanera. Le cambiaste la rutina a los chicos, entonces le metiste lo que era el asfalto, el normal, mandarle a lo que es MTB, un poco de jungla, un poco de tierra, un poco de lo que se vivió en el pasto, trotar, subidas, bajadas. ¿Dónde hicieron, Cosme? Así mismo, en esta fecha hicimos en Parque Alto, que está más o menos entre Pacaraí y Areguá. Un hermoso circuito. Así mismo. Y
cabe destacar también que para nuestra primera fecha hubo una buena participación de gente. Aparte de eso, abrimos la categoría solamente de 5 kilómetros. Súper bien, entonces ahora vamos a mostrar el material y para que se vayan recordando de esta hermosa fecha del 2019. Así como te estaba comentando Sofi, el duatlón consiste en dos deportes, que es el running y es el ciclismo. Así como estamos viendo en imágenes, los corredores ya están calentando, están poniendo su bicicleta en los lugares respectivos, estirando. Y comentame, Sofi, ¿vos cuándo te vas a animar a hacer un poco este deporte? Y más que nada me está llamando muchísimo la atención porque prácticamente es una combinación de dos lindos deportes, es el trail y el MTB. Eligieron un buen lugar como el Parque Alto, muchísima gente que se estuvo ahí expectante para lo que fue esta carrera había sido. Y cualquier momento nos lanzamos detrás tuyo, querido compañero, a hacer este super duatlón de MTB y trail. Sí, vos sabés que me sorprendió bastante la gente que se prendió, porque yo esperaba realmente menos participantes. Como todos sabemos, generalmente el triatlón y el duatlón que se corre acá a nivel nacional siempre es más con rutera. Entonces muchos triatletas no se prenden a estas competencias así con MTB o Es que es el un poquito terreno. más dificultoso de seguro cambiar una bicicleta de ruta a una MTB para correr. Sí, más todavía con este circuito que es bastante exigente. Vos conocés, es muy técnico, tiene bajadas muy pronunciadas y con piedras y todo eso, entonces es muy trabado el circuito. Pero como te dije, me sorprendió bastante la participación de varias caras nuevas y el evento salió todo un éxito. Esperamos volver pronto a hacer otro evento similar a este. Súper lindo el material, Cosme, de duatlón que nos presentaron nuestros compañeros a full. Estaban, vamos a decirle, rememorando lo que fue el duatlón trail MTB, ¿verdad? Sí, Sofi, como te dije, fue todo un éxito esa primera carrera, esa primera experiencia que le dimos a la gente. Y esperamos que pronto se normalice todo para volver con todo. Súper bien, entonces le decimos a la gente que sigan entrenando a full, ya sea MTB, asfalto, triatlón, que se prenda y se suscriban a nuestra página de YouTube para que puedan seguir viendo y rememorando lo que tenemos preparados para ustedes. Ahora queremos arrancar y también mostrarte un poquitito de lo que fue el desafío de Turuzú. Así que, Cosme, ¿te acordás de esas carreras que también antes corríamos? También te quiero mostrar lo que el MTB nos trae ahora. Sí, Sofi, en este caso vos sos la que me vas a estar contando todo lo que se vivió en esa competencia, ya que creo que en esta edición pasada yo no estuve, pero como vos siempre estás en todas, yo sé que vos estuviste ahí otra vez. Pero también, compañero, como siempre, antes corríamos MTB, así que de esas cosas tampoco el cuerpo tiene memoria y hay que insistir también a la gente de que siga entrenando, ¿verdad? Como vos también entrenás, y así mostrarle a la gente esta edición del 2019 de Turuzú. Así mismo, así que vamos a ver las imágenes. Te quiero comentar, Cosme, que el desafío de Turuzú es una de las carreras clásicas y épicas para nosotros los corredores que venimos. El mío hace casi 10 años, el tuyo creo que es más, y también viene desde los inicios del ciclismo prácticamente, se viene desafiando a lo que Turuzú. Es muy importante para nosotros la carrera en sí, y para los chicos que vienen a desafiar esta carrera ni qué decir. Te quiero comentar también de que los trofeos son hechos a mano y a yeso de uno de los corredores de Villarrica que se llama Luismi. Mira un poco, qué interesante, y aparte de eso, resaltar un poco el trabajo artesanal de esa persona, de lo que es lo nuestro, vamos a decirle.
Así como vemos en imágenes, como los paisajes, vemos la largada, que fue para nosotros esos 5 segundos contados, ya eran 3, 2, ya queríamos largar. Veníamos en esa semana, me recuerdo que veníamos con mucha lluvia, veníamos con frío, entonces costaba estar en training. Ahí le vemos a Elvis Miranda ganándose el primer puesto en la categoría masculina Elite. Yo creo que estuvo muy duro la competencia, como veo mucho barro. En una de las ediciones también me tocó correr con lluvia. ¿Sufriste, Cosme? Sufrí demasiado, creo que si me iba con la bici Aro 12 nomás y cargando en mi mano iba a ser mejor. Aro 12, impresionante entonces Sí, lo que porque- fue tu anécdota. Porque esa. la mayor parte de la carrera tuvimos que hacer caminando prácticamente por el lodo, que era casi imposible andar en la bicicleta. Entonces, por esa razón te digo, como hicimos más con la bici al costado, una bici pequeñita iba a ser más práctico. Y es lo que la gente más o menos, algunos se retractan, algunos dicen que es una de las mejores ediciones, pero creo que para mí cada edición es importante, porque a pesar de que a veces hacemos con bici a cuesta, bici al hombro, hay veces que llantás y tienes que terminar como sea. Así mismo es, Cosme. Y ahora le queremos mostrar a la gente que ya tenemos nuestro kit germano para sortear, ¿verdad? Sí, Sofi, el programa anterior yo te había prometido que iba a traer un kit para sortear entre todos los que se suscriben a nuestro canal en YouTube. Así que suscríbete a nuestro canal, dale me gusta siempre a nuestros videos. Y no olvides que ahí en pantalla estás teniendo donde puedes seguirnos. Y Sofi, te quiero mostrar todos los productos que tiene el kit para que vos puedas decir también si vos ya probaste alguno de estos. Bueno, tenemos Claro el que plan integral, tenemos una galletita. Esta galletita es deliciosa. Tenemos es de también canela. varias variedades de galletitas que nos trae el germano, ¿verdad? Así. Tenemos la de canela, tenés la de sésamo. Así que no te olvides de suscribirte al canal y vamos a estar sorteando acá en vivo el kit. Y vamos a ver si es que el ganador puede venir a acompañarnos en nuestro próximo programa. ¿Qué decís, Sofi? Súper bien, así que no se pierdan la próxima edición que vamos a estar sorteando en vivo este kit hermoso del germano, que va a estar riquísimo y que tienen para devorarlo para cuando ustedes quieran. Antes del entreno, después del entreno o por las noches para hacer cualquier cosita, ya tienen acompañado del germano, que tiene variados descuentos. Y síganle también al germano en el Instagram, ¿verdad? Sí, Sofi, así mismo @ el germano PI. Y bueno, con esto creo que llegamos al final del programa. Llegamos Y al final de nuestro programa, Cosme, dándole también un poco de lo que fue el Duathlon MTB y Trail, y también de qué también estábamos comentando. Y de la competencia MTU Turuzú. Súper bien, entonces nos vemos en la próxima edición a través de todas las redes sociales, y entren a suscribirse. Así que gente, a sumarse, nos vemos la próxima.